El día de hoy y vamos a dar inicio con un tema muy relevante para todos, la movilidad sustentable. Por favor, quiero darle la bienvenida a David Zaragoza, gerente de mercadotecnia de B2C de Michelin, empresa líder especializada en la fabricación de neumáticos. Y recuerden, por favor, enviarnos todas sus preguntas sobre esta presentación en el chat que está habilitado en la plataforma para nuestra sesión de preguntas y respuestas al terminar. Recuerden que no se tienen que esperar al final de la ponencia para mandar sus preguntas. Pueden hacerlo de inmediato en el momento en el que a ustedes les surja esa duda. En ese momento abren el chat y mandan su pregunta. Utilicemos la tecnología a nuestro favor. Así que damos inicio con esta ponencia. Movilidad sustentable con Michelin. David Zaragoza, gerente de mercadotecnia B2B AMC, Michelin. Hola, soy David Zaragoza, gerente de marketing B2B de Michelin, y a nombre de la empresa quisiera darle la bienvenida a este foro de productividad. Quisiera platicarles un poquito acerca de cómo podemos hacer para monitorear y generar una mejor productividad de nuestras llantas, ¿no? Y acerca de esto vamos a tener algunos tips que hemos preparado gracias a la experiencia que tenemos en Michelin, para recomendarles algunas circunstancias que, por muy pequeñas que parecen, tienen un impacto significante en la operación de nuestras flotas. Entonces, sin más, vamos a revisar paso a paso este temario con el cual pretendemos dar respuesta a todas sus inquietudes y, adicional a eso, llevarlos por un camino donde creemos que podemos obtener la mejor productividad de sus llantas, ¿no? Primero, vamos a tener un poquito de contexto referente a qué partes del mantenimiento de la llanta necesitamos enfocarnos más. Segundo, vamos a tener ciertas mejores prácticas con las cuales enfocarnos también y con las cuales podemos obtener mejores resultados. Esto desde el punto de vista de la experiencia que ya tenemos tratando flotas por más de 130 años. Por otro lado, en este tiempo hemos desarrollado ciertos servicios, ciertas soluciones por parte del grupo Michelin, con las cuales creemos que podemos ofrecerte a ti, transportista, la mejor opción y la mejor manera de avanzar. Una de esas opciones es el servicio inteligente Michelin, que un poquito más adelante vamos a revisar, pero que tiene unas circunstancias que te van a ayudar a ti a mejorar cada día y, en conjunto con nosotros, llevar a la flota al punto óptimo de rendimiento. Y por último, vamos a ver un concepto que está muy de moda, ¿no? Esto de movilidad sustentable es algo que se platica continuamente, pero que muchas veces lo vemos inalcanzable. En Michelin lo vemos tan alcanzable que les vamos a platicar en qué lo vemos y en qué consiste este concepto. ¿Sale? Entonces, empezando, vamos a enfocarnos en este contexto del mantenimiento de llantas, ¿no? ¿Quién de ustedes no se ha preguntado qué pasa en mi flota? ¿Qué vehículos o los vehículos de mi flota, qué pasa con ellos, ¿no? Muchas veces las personas que están aquí no somos precisamente los que estamos en la operación. Muchos somos gerentes de compras, muchos somos gerentes de logística y claro que tenemos que estar pendientes. Sin embargo, no por la capacidad, la amplitud, el tamaño de flota, muchas veces no tenemos el tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces surgen este tipo de preguntas como ¿qué pasa, no? Los vehículos de mi flota cuentan con las llantas en óptima operación para que ellos estén circulando, y en ese momento nos llega a la cabeza, no manches, las llantas son lo único que sostiene al vehículo en contacto con la carretera. Deben ser algo importante, ¿no? Y tan es así que necesitamos dedicarles mucho tiempo. Por otro lado, ya enfocándonos en la importancia que tienen estas llantas en mi operación, podemos decir o podemos pensar cuál debería ser el costo por kilómetro óptimo que deberían tener estas llantas. O más allá, ¿no? Ya yéndonos a las personas que están dentro del área de compras, ¿cuántas llantas debería comprar al año, ¿no? Para mí, mis indicadores tengo que comprar menos.
Y para nosotros en Michelin también nuestro objetivo es que tú compres menos. Y bueno, esta otra pregunta es, ¿estoy comprando la marca de llantas adecuada para la operación de mi flota? Esto es algo que continuamente nos viene a la cabeza porque tenemos marcas de llantas para aventar para arriba, ¿no? Tenemos desde las más conocidas, como la que yo represento, como las que ni siquiera podemos pronunciar sus nombres, ¿no? Entonces, en ese sentido surgen muchas dudas que esperemos con esta presentación podamos irles contestando paso a paso. Y bueno, ya les dije, lo primerito es dedicarle tiempo a las llantas. Si no le dedicamos tiempo a las llantas, no van a tener la rentabilidad que nosotros estamos buscando desde todos los ángulos que queramos verle, ¿no? Y es algo tan sencillo como pensar, cuando nosotros nos estamos por vestirnos, no nos vamos a poner un zapato que nos quede chico, ¿no? No nos vamos a quedar un zapato que nos quede grande. Es lo mismo con el tractocamión o con el vehículo. Los vehículos necesitan una llanta que se adapte a la operación, que tenga un buen cuidado, que se vean, que ni se vean bien, que funcionen bien. Y bueno, en estas pequeñas gráficas lo que quiero darles a entender es sobre todo la importancia que tiene la presión. Y para eso la presión de inflado es lo más importante en la llanta, ¿no? En el primer cuadrito que tenemos del lado izquierdo vamos a ver en el primer renglón el impacto que tienen las llantas cuando tienen una baja presión. En el renglón de abajo vamos a ver cuando tienen alta presión o sobreinflado. En ambos casos es diferente. Uno pudiera pensar, pues en los dos casos pierdo, sí, pero hay un caso en el que pierdes más, cuando tienes la llanta a baja presión. Y cuando tienes la llanta a baja presión, estás perdiendo alrededor de un 25% del rendimiento que te pudiera dar esa llanta. Y cuando la tienes a alta presión, un 10%. Y dices, bueno, un 10, pues no. O sea, un 10, cuando lo ponemos en números y lo vemos en esta gráfica, puede llegar a significar hasta 200,000 pesos de pérdida, ¿no? Las llantas no son baratas, y las llantas no son baratas porque tienen un propósito, tienen tecnología y tienen investigación de fondo que no es que las haga caras, sino simplemente es una inversión alta. Y en eso nos tratamos de enfocar. Las llantas son una inversión y como tal debemos hacerles un cuidado muy, muy bueno, muy intensivo de lo que son y para lo que son y para lo que nos van a servir en un futuro. Cuando vemos estas figuras o estas imágenes a lo mejor no nos dicen mucho, ¿no? Pero por ejemplo esta imagen que nos dice el daño por baja presión tiene que ver porque nosotros determinamos la presión de un vehículo de carga en relación a la carga que tiene. Es decir, muchos llegan y nos preguntan, es que la llanta dice 120 libras o 120 PSIs y dicen, esa es la llanta que tiene que traer, y la respuesta es no. La presión que las llantas deben de traer va en relación a la carga que tiene el vehículo. Entonces, la primera sugerencia es, pídanos a nosotros los responsables o los que nos encargamos de las llantas, que hacerles un pesaje de su unidad cuando esté totalmente cargada. Cuando esté totalmente cargada es cuando podemos determinar a qué presión, si son 80, 90, 100 libras, lo que sea, pero esa va a ser la presión adecuada. Incluso lo hacemos por ejes. No es la misma presión que lleva el eje delantero, que los ejes de tracción o que los ejes de remolque, ¿no? En ese sentido, también la presión nos va a impactar en el consumo de combustible. Y es lo mismo, ¿quién de nosotros no agarró una bicicleta cuando estaba niño y traía la llanta ponchada y te costaba darle y le pedaleabas y avanzabas menos que cuando traes una buena presión y te sentías que ibas rapidísimo, ¿no? Es lo mismo, esta baja presión va a impedir que el vehículo avance, va a necesitar más esfuerzo del motor y va a necesitar mayor consumo de combustible, ¿no? Entonces hay que poner mucho enfoque en la presión de las llantas. En la otra parte donde dice compromete la seguridad también, porque al no tener una presión adecuada en el neumático, podemos caer en se nos puede ir de un lado por al tener mucha presión,
o incluso puede salirse la llanta, si tiene muy poquita presión, se sale incluso del rin, ¿no? O sea, son casos muy extremos, pero esa es la importancia que queremos darle, y nosotros en Michelin siempre vemos primero por la seguridad, tanto de la carga del vehículo como del operador que lo trae, ¿no? Por otro lado, y en el cuadrito de abajo también, al no tener la llanta a la presión adecuada, vamos a disminuir la vida de la misma, y esto significa que no podamos renovar ese casco, ¿no? Y al no renovar ese casco nos va a impactar en nuestros costos, nos va a impactar en nuestro bolsillo y en la operación que pudiera llegar a tener la flota, ¿no? Entonces vamos a tener menos dinero para gastar en las cosas que importan. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esta dinámica de dedicarle un poquito más de tiempo a las llantas, vamos a llegar a este punto donde acabo de salir de decirles que vamos a poder renovar menos si no tenemos la presión adecuada. ¿Y qué significa renovar una llanta? Pues prácticamente es eso, ¿no? Es darle una nueva vida a ese casco que ya se nos gastó y que nosotros le vamos a poner una banda nueva de rodamiento, y que dependiendo de la calidad en que se encuentre ese casco, vamos a poderlo renovar 1, 2, 3 o más veces, ¿no? Muchas veces en el argot del transporte se maneja que las llantas se deben renovar 3 veces, pero la verdad es que eso no es 100% correcto, ¿no? Lo correcto es que una llanta, incluso muchas operaciones muy agresivas, no renuevan una llanta ni siquiera una vez. Es tan agresivo el camino donde están pasando que no tienen esa oportunidad. Pero tenemos casos que incluso hay llantas que se renuevan 8 veces, y hay que quitarnos un poquito ese tabú, y eso nos va a ayudar a mejorar ese costo por kilómetro al cual nosotros nos vamos a enfocar para que sea uno de nuestros principales indicadores cuando hablamos de llanta, ¿no? Y eso es lo que en general manejamos en la industria, ¿no? El costo por kilómetro, es decir, cuánto me cuesta la llanta y cuánto me está rindiendo. Y en el primer cuadrito, en la parte azul, o en el cuadrito azul, vamos a ver una combinación. Esta combinación es utilizando llanta nueva y 2 renovados. Cuando hacemos esa combinación, vamos a ver que podemos obtener casi el 1,000,000 de kilómetros, ojo, dependiendo la operación y dependiendo las cargas y los mantenimientos y todo de lo que hemos estado hablando, pero imaginemos en un mundo ideal, llegamos casi al 1,000,000 de kilómetros y nos hemos gastado 13,500 pesos. Nos va a dar un costo por kilómetro de 0.15 centavos. Y en la parte naranja o rosa, o no sé de qué color verlo, pero en esa parte vamos a ver cuando solamente utilizamos llantas nuevas. Y incluso pueden ser llantas de menor costo de la que pudiéramos adquirir hablando de una marca premium, pero en este caso pudiéramos hablar de otro segmento de llantas cuando ponemos este ejemplo en el cuadrito naranja. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuestan menos las llantas, pero cuestan más que los renovados, y duran menos estas llantas que incluso los mismos renovados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una combinación que no nos hace bien. Vamos a tener menor kilometraje y mayor gasto que estamos haciendo. Esto nos va a dar un costo por kilómetro más alto del que teníamos con la combinación de renovado. Esto es aproximadamente un 65% más de gasto del que vamos a tener. Y aquí es donde entramos nosotros, los profesionales en llantas. ¿Gracias a qué? Gracias al servicio inteligente Michelin, que no quiere decir contrátenos para que les podamos cobrar lo que sea, no. Les vamos a cobrar lo justo, pero vamos a identificar todas esas bajas presiones o altas presiones y mantenerlas a todas en una presión adecuada para que la llanta dé el máximo de ella, ¿no? Y aquí podemos ver en realidad lo que nos cuesta este servicio. La verdad es que es muy barato comparado con lo que estamos perdiendo. Al final podemos decir que gastamos 200 pesos en alinear las presiones de nuestra flota, y esto es un mero ejemplo, pero al final el beneficio que vamos a tener al tener nuestras llantas a buena presión, el que tengamos un buen cuidado y que las estemos monitoreando con los desgastes irregulares que pudieran generar estas presiones inadecuadas, esto nos va a ayudar mucho a nuestro bolsillo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar
de cuál es la llanta adecuada, ¿no? Cómo determinar la llanta adecuada dependiendo mi operación. Primero tenemos que identificar qué caminos estamos recorriendo. No es lo mismo una carretera México-Querétaro que una carretera México-Puebla, que una carretera aún de un más largo recorrido. Se siente la diferencia, es decir, algunas son más rectas, algunas tienen más curveo, algunas tienen más abrasión, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros fabricamos, y la verdad es que todos los fabricantes de llantas fabrican llantas dependiendo el camino donde van a estar y donde van a recorrer. Entonces, en ese sentido necesitamos encontrar la llanta que se adecue a los caminos que estamos recorriendo. No es lo mismo estar en pura terracería que estar en una autopista, ¿no? Y las llantas tienen compuestos de hule que van a variar, que se van a adecuar un poquito más a este tipo de caminos. Por otro lado, necesitamos identificar qué vehículo o a qué vehículo le vamos a poner esas llantas. Podemos ver que tenemos un ejemplo de un tráiler, podemos tener un ejemplo de un tráiler que va en full o que tiene doble remolque, o podemos ver el ejemplo de un Torto, ¿no? No es el mismo servicio, no es el mismo vehículo y por ende la llanta va a tener que adecuarse a ese vehículo, a ese servicio que está teniendo el vehículo. Ya les hablé de la carga y cómo determinar la presión de inflado. Esto es muy importante y para eso normalmente nosotros no tenemos a disposición, nosotros usuarios de vehículos, no tenemos a disposición básculas que se puedan manipular y poder tener la presión de cada eje. Por eso les digo, acérquense a nosotros tenemos el material, las herramientas adecuadas para hacer esto, aunque sea de una manera teórica, pero podemos darle la mejor orientación, ¿no? Pero este es el punto importante. Volvemos al punto de la presión cuando hablamos de cuál es la llanta adecuada que le conviene a mi vehículo, ¿no? Y bueno, vamos a llegar a este punto de los desgastes irregulares, donde quisiera mencionar primero que el costo de las llantas no es el mismo cuando nosotros nos subimos a nuestro vehículo personal. Primero no pensamos en llantas, ¿no? Solamente pensamos en ellas cuando se nos ponchan. Y bueno, ya que nos hicieron pensar en eso cuando se nos ponchó una llanta, ya vemos que pudiéramos gastarnos 13,000, 15,000 pesos dependiendo el vehículo que tengamos y dependiéndole la llanta o la calidad de llanta que le queramos meter. Pero cuando llegamos al punto de un vehículo pesado, podemos llegar a hablar de 125, 150,000 pesos, 200,000 pesos en un solo vehículo. Y cuando tenemos 50, 100 vehículos en operación, la verdad es que esto se hace exponencial. Y si no cuidamos nuestras llantas, la pérdida que estamos teniendo por vehículo va a ser muy grande y si le sumamos todos los vehículos que tenemos en la flota va a ser aún mayor, ¿no? Aquí podemos ver 3 ejemplos, algunos son de los más comunes que podemos encontrar en la operación diaria de una flota. El primero, el de la izquierda, tiene que ver con la suspensión. Cuando encontramos oleaje en la banda de rodamiento de la llanta, podemos hablar de que algo no está bien en la suspensión, ¿no? Y ahí interfieren muchos componentes que a lo mejor no nos vamos a meter ahorita de lleno, pero eso sí, pónganles mucha atención. Y los otros 2 desgastes tienen que ver con la alineación y con la rotación que tienen las llantas. En ese sentido podemos encontrar que también las carreteras tienen cierta inclinación. Gracias a eso el agua se desplaza por las carreteras y no tenemos charcos. Eso también influye porque las llantas un poquito van recargándose sobre un lado del vehículo más que del otro. Entonces por eso es importante la rotación de las mismas. Ahora, la alineación, no es lo mismo ir caminando con un pie hacia acá y el otro hacia acá que cuando tenemos los pies derechitos y vamos caminando, ¿no? Por eso es importante no tener los pies como de pato ni tampoco cerrados. Ahí vamos a encontrar incluso desgastes en nuestros zapatos, ¿no? Es lo mismo con las llantas. Ahora, en estas, ya teniendo todos estos conceptos en mente, nos estamos preguntando, en esta última revisión, ¿cuántas llantas presentaron desgaste irregular? ¿Qué voy a hacer con ellas?
cuántas llantas tuve que retirar de forma prematura porque el desgaste ya era tan evidente que llegó a las cuerdas. E incluso, ¿cuál será la frecuencia adecuada en la cual yo tenga que revisar mis llantas? Una vez al mes, 2 veces al mes, una vez a la semana. ¿Ustedes no lo saben? Bueno, pues para eso nosotros podemos ayudarles, ¿no? Y gracias a que nosotros contamos con una red de servicio profesional y gracias a que esa red mantiene estándares que no vemos comúnmente en la industria, estos estándares, déjenme decirles, están avalados por la TIA que es la Tire Industry Association, que esta asociación nos ayuda con los mejores estándares en cuidado y mantenimiento de llantas. Y toda nuestra red de servicios maneja estos aparatos que nosotros le llamamos Tire Check, y gracias a este Tire Check nosotros vamos a poder identificar 2 cosas de manera inmediata en nuestra flota. Lo primero es cuánto es el remanente de milimetraje que tengo en cada una de mis llantas, y segundo, a qué presión están esas llantas. La combinación de esos 2 factores nos va a dar algo muy importante: cuánto estoy ganando o cuánto estoy perdiendo utilizando mis llantas. Y ojo aquí, no tiene que ver con la marca de las llantas, sino con el mantenimiento que le pueda ayudar a mis llantas, ¿sí? Entonces, esto desde una perspectiva de un profesional de llantas es oro molido. ¿Por qué? Porque nos vamos enfocando a lo que nosotros buscamos, que es el óptimo rendimiento de nuestras llantas, renovados y servicios, ¿no? Que aquí es donde entra la parte de servicios. Ahora, en esta pequeña gráfica podemos ver primero del lado izquierdo cuántos los milimetrajes en la parte inferior, y podemos ver las presiones y cuántas llantas tenemos en cada uno de los casos. Entonces podemos ir identificando focos rojos. Esa es la labor, ese es el trabajo que hace Tire Check, ¿no? Ahora, una vez que determinamos estos 2 factores de llantas que tienen X milimetraje y llantas que tienen X presión, necesitamos ir un paso adelante. Ese paso adelante es asignarle un valor a las llantas, a cada una de estas llantas. ¿Para qué? Para que al final lleguemos a lo que estamos buscando, que es qué tanto estoy optimizando usando esta llanta a esta presión, con este diseño, etcétera, ¿no? Y qué tanto me está ayudando mi llantero de confianza o mi marca preferida de llantas para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, aquí en estas 2 gráficas no nos vamos a meter tanto a detalle, pero del lado izquierdo estamos viendo tanto las llantas nuevas, en la columna que tenemos aquí primero, el uso de puras llantas nuevas y cuánto le vamos a asignar a esas llantas nuevas. En la otra columna, en la segunda columna, es el uso de llantas nuevas y de renovado, y a cada uno de estos les vamos a asignar un costo o un valor, y este valor es el que estamos viendo en las columnas, para que después, cuando lo combinemos, vamos a obtener qué tanto en realidad estamos gastando en los diferentes usos, tanto de pura llanta nueva como en el renovado. Y vemos que ya en la optimización de recursos vamos a poder ahorrar 4,500 pesos en números redondos, y con estos ejemplos, versus lo que estaríamos haciendo comprando pura llanta nueva. Aquí está la importancia del renovado, que no nada más nos va a ayudar a que nuestra flota tenga un mejor costo por kilómetro, y no nada más nos va a ayudar a que optimicemos este casco, sino nos va a ayudar y le vamos a ayudar al medio ambiente. Y eso es muy importante, porque vamos a desechar menos cascos, vamos a tener mejor rendimiento, vamos a tener mejor operación, ¿no? En estos conceptos debemos enfocarnos. Ahora, por otro lado, necesitamos realizar un plan, y ese plan, ya con todo el contexto que nosotros hemos obtenido de los conceptos que les platiqué anteriormente, vamos a realizar un plan de reemplazo de llantas. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ese renovado. Si nosotros no revisamos las llantas se van a gastar todas y van a llegar a los cables de acero, y cuando llegan a los cables de acero ya es imposible prácticamente renovarlas, ¿no? Entonces, en este plan, primero, ¿qué es lo que necesitamos revisar? El desgaste, ¿no?
y en este desgaste ir previendo. En este pico de la gráfica, en este pico es donde debemos enfocarnos más, es las llantas que nosotros les llamamos que están en semáforo amarillo. Si nosotros vemos la gráfica, empezamos de las que tienen menos milimetraje, y en este menos milimetraje prácticamente son las llantas que ya están en foco rojo, ¿no? Que ya necesitan una acción rápidamente. Las que están prácticamente en el pico, que nosotros le llamamos semáforo amarillo, semáforo verde, ahí es donde está la acción, donde todavía podemos rescatar algunos de los cascos, donde todavía podemos darles una segunda oportunidad sin que necesariamente los perdamos, ¿no? Y bueno, ahí es donde viene esta planeación del reemplazo de llantas y también del servicio de renovado. Aquí es donde necesitamos enfocarnos más y manejar ese presupuesto. Ya les dije, no es lo mismo gastar en una llanta toda nuevecita que gastar solamente en la banda de renovado. Ojo ahí, porque es donde podemos ahorrar mucho en nuestra operación. Y por último, o bueno, ya llegando casi al final, vamos a enfocarnos en establecer un plan de trabajo. Y en este plan de trabajo, lo que sí les pido es que nos involucren a sus amigos de Michelin, porque nosotros tenemos la experiencia, sabemos de qué estamos hablándoles y tenemos las herramientas que les van a ayudar a contestar todas estas preguntas, que la primera ya la habíamos hecho, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia necesito hacer esta revisión de llantas? ¿Cuánto personal necesita hacer? Si cuento con el personal, si cuento con el personal adecuado para hacer estas revisiones. Muchas veces nuestra operación nos enfoca en transportar la mercancía, en transportar las personas, pero no necesariamente estamos poniéndole el foco a las llantas, ¿no? Probablemente ni siquiera tengamos un taller de llantas dentro de nuestros patios. Eso no necesariamente es malo, para eso estamos nosotros. Por otro lado, ¿cuento con las herramientas y la tecnología adecuada para tener un programa adecuado de llantas? Probablemente no. Probablemente sí, ¿no? Ya hay flotas que han evolucionado tanto que tienen las herramientas adecuadas, tienen alineadora, tienen balanceadora, tienen desmontadora, tienen prácticamente todo ahí, pero muy probablemente tú no lo tengas. Y en ese caso, yo lo que te pediría es que te acerques con nosotros. Ahora, ¿cuántas llantas tengo que comprar en el mes o en los próximos meses? Esto solamente nos lo va a hacer o nos va a dar la respuesta si tenemos un plan de mantenimiento correcto, si tenemos muy buena visibilidad sobre qué es lo que está pasando con las llantas, y esto solamente nos lo va a dar ya sea con recursos propios de nuestra flota o con recursos de un externo, que ojo, no quiere decir que sea Michelin el que tenga que hacerlo, pero sí les recomiendo que se acerquen con alguien que sepa si es que ustedes no tienen las herramientas adecuadas. Ahora, ¿puedo delegar esta actividad a un proveedor externo? Pues yo diría que sí, ¿no? Siempre y cuando este proveedor externo tenga las herramientas y tenga el conocimiento que nosotros necesitamos. Ahora, ya teniendo todas estas preguntas más o menos contestadas con lo que ya les comenté, podemos ir a cuál es nuestra expectativa, ¿no? Ya cuando hemos identificado más o menos en nuestra flota cuánto me duran las llantas, cuánto me cuestan, pues necesitamos ponernos un objetivo de costo por kilómetro, irlo mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque en una primera impresión podemos llegar a que mi costo por kilómetro es X. Pero si yo le meto en juego todos estos ingredientes de ponerle énfasis a las llantas, de monitorear la presión, de checar los desgastes irregulares, a lo mejor ese X costo por kilómetro se puede disminuir a Y, ¿no? Y en eso podemos irnos sentando muchas veces en ese, así estoy bien, pero yo los invito a que siempre mejorar en ese sentido. Ahora, ¿qué porcentaje de llantas renovadas uso en mi flota? Normalmente o muchas de las veces no va a ser posible tener todas las llantas renovadas, pero podemos irnos sentando ese objetivo, probablemente un 40%, probablemente un 50% o probablemente un 20% para empezar. Un 20% de las llantas es un objetivo alcanzable, es un objetivo bueno que podemos ponernos para empezar a generar esta cultura del renovado, ¿no? Entonces,
Eso nos va a ayudar mucho, ponernos metas sobre qué tantas llantas renovadas tengo y qué tanto he podido mejorar mi gasto mes a mes gracias a este renovado. Ahora, ¿qué tantas llantas o cuántos milimetraje de hule tengo útil o tengo de hule en la pila de desecho? Esto es bien importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a una flota, lo primero que revisamos es la pila de desecho. Ahí es donde, si fuéramos un doctor, sería donde encontraríamos la enfermedad. Y en la pila de desechos es donde encontramos los desgastes irregulares, las llantas que salieron por una mala presión, etcétera. Y gracias a eso podemos llegar con una buena recomendación, con una buena receta ante ustedes. Entonces necesitamos checar qué está pasando en mi pila de desechos. Cuando analizamos qué es lo que está pasando en mi pila de desechos, podemos llegar a soluciones de una manera más eficaz. Y bueno, para llegar a todo esto, yo les pediría, confiemos en los datos, ¿no? Hemos llegado a una era donde no necesariamente nosotros tenemos que hacer todo. Hay dispositivos, hay herramientas que nos ayudan a hacer todas estas mediciones que ya platicamos de una manera más sencilla, de una manera más automática, y esto es una transformación digital súper importante, ¿no? Gracias a esto y gracias a la tecnología que involucramos en Michelin, podemos ofrecerles el mejor servicio que ustedes necesitan para su operación, ¿no? Y gracias a esto podemos tener prácticamente todo conectado. A esto me refería cuando hablamos de una movilidad sustentable. Cuando hablamos de una movilidad sustentable desde el punto de vista de Michelin, hablamos que la movilidad tiene que ser amigable con el medio ambiente, tiene que ser segura, es decir, que lo que estamos involucrando en ella no sea algo que ponga en riesgo a algo del vehículo, tiene que ser eficiente, es decir, que cada que pensemos en esta movilidad sustentable, pensemos lógicamente en algo bueno que está haciendo por mí esta movilidad sustentable. Y por último, tiene que ser accesible para todos. Esos son los 4 pilares que para Michelin son importantes, y sobre todo el último, hacerla accesible para todos, que no nos quedemos con que un tipo de vehículo o un tipo de combustible sea solamente para los que lo puedan pagar, sino que esta movilidad sea para todos y en beneficio para todos, ¿no? Nosotros no queremos discriminar a nadie por X o por Y razón, y la verdad es que Michelin, el grupo Michelin está invirtiendo mucho en tecnologías. Nosotros tenemos las tecnologías que le llamamos Long Lasting Performance. Estas Long Lasting Performance nos ayudan a que la llanta rinda más, a que nuestros renovados lleguen a más kilometraje, y usted no esté pensando en cambiar las llantas a cada ratito de su coche o de su moto o de su camión o de cualquier vehículo, ¿no? En Michelin estas Long Lasting Performance funcionan para cualquier tipo de vehículos. También hemos estado diseñando algunas tecnologías de las cuales tratamos de evitar lo más que se pueda el carbono en la fabricación de nuestras llantas. Estamos haciendo ciertas alianzas con empresas que se dedican a la movilidad a través del hidrógeno. Por ejemplo, otro de las tecnologías de movilidad que hemos desarrollado últimamente es la Optis. No sé si han oído hablar de ella, pero es un sistema de movilidad que en forma de llanta ya no utiliza aire. Entonces, esto es una cosa que está revolucionando, que muchas veces pensamos en qué miedo pararme en una talachera, qué miedo que se me ponche una llanta en medio de la carretera, y como está la situación, no estamos para eso, ¿no? Entonces, en Michelin pensamos en la seguridad, y por eso diseñamos esta llanta que no utiliza aire, no se nos va a ponchar y vamos a poder recorrer kilómetros sin tener que pararnos, ¿no? Y por otro lado, también estamos desarrollando materiales de origen biológico para la fabricación de nuestras llantas, donde cada vez más reutilicemos materiales que se han utilizado en llantas y cada vez menos utilicemos nuevos materiales, ¿no? Entonces, prácticamente con esto cierro. Le agradezco mucho a Móvil por la invitación, y la última recomendación es pónganle atención a sus llantas,
no está de más y siempre estamos aquí para ustedes, para lo que nos necesiten en Michelin. Muchas gracias.